¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá con los amigos de Federico Prato Fly Shop. Vamos a hablar de algo que también la gente ha preguntado mucho, que algunos que están empezando en esto tienen un poquito de dudas. Tiene que ver con los tips. Primero, el tip es la parte de la punta, la parte de adelante que completa la cabeza de la línea. No es el líder. Primera cosa que hay que tener en cuenta, no es lo mismo el líder que el tip. ¿Bien? Cuando el packaging dice tip, está indicando que es la parte de la punta que compone la cabeza, o sea que tienen una masa mayor, tienen más peso. Cuando se trata o cuando dice líder, eso indica que está afuera de la cabeza. Bien, dentro de los tips tenemos distintos largos, distintas formas. Distintos rangos de hundimiento, porque justamente son óptimos para intercambiar puntas e ir combinando distintos hundimientos entre el body y el tip, o sea que tienen muchas ventajas. Todos tienen o son del tipo compuesto, tienen un alma y tienen un coating, una cobertura. Esa cobertura es la que le termina dando al tip sus características de hundimiento o en el caso de que quieran que flote. Hay dos tipos diferentes. Los del tipo level son básicamente los que se pueden fabricar con la línea T. T viene de deriva de tungsteno y son líneas que tienen un alma y una cobertura. Esta cobertura está sobresaturada de tungsteno, tienen vida útil más corta porque tienen una alta proporción de tungsteno y el plástico, el polímero que recubre ya no tiene no tiene el mismo comportamiento, por lo tanto tenemos que saber que tienen vida útil más corta, pero las posibilidades en el rango de hundimiento que nos da una línea T son únicas, no hay nada que la supere. La línea T por lo general viene con un número que lo acompaña, en este caso T20. ¿Qué significa este 20? Son cuántos grain pesan un pie. Un pie más o menos 30 centímetros. Si yo agarro de esta línea y corto 30 centímetros y los peso, me va a dar 20 grains. Esto a mí me permite calcular cuánto va a pesar el tip que yo arme, en función al largo que yo le dé. También vienen distintas líneas T, ¿sí? De distintos pesos. Por eso podemos hacer una gran cantidad una gran diversidad de puntas o incluso shooting con este tipo de líneas. Hay un tipo de tip que son los Mow tip, básicamente. Los Mow tip son tips específicamente para Skagit, tienen una masa bastante alta y son por lo general level o con una conicidad muy sutil. O sea, resumiendo, son tips que vienen idealmente para usar con Skagit y que tienen una masa bastante interesante. Si yo necesito tirar moscas grandes o necesito transmitir energía desde un Skagit hacia un tip, vamos a necesitar que haya masa, ¿sí? Si no, vamos a tener problemas en la transmisión de energía. Los Mow vienen de distintas densidades. En este caso tenemos uno que combina una sección de flote con una sección de hundimiento. Y esto lo quiero aclarar porque acá siempre hay algunas dudas. Si ustedes ven esto tiene un diámetro muy menor, mucho más fino que esto. Esto es más grueso, pero la masa es la misma. Acá tengo la misma masa que acá. Lo que pasa es que esto se hunde muy rápido y esto flota. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es una cuestión de diámetro, es una cuestión de densidades y es una cuestión de cantidad de masa. Bien, entonces, los Mow son excelentes tips para tener, cuando pescamos con Skagit, swing muy largos, sostenidos en zonas más bajas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos regular cuánto del tip se va a hundir. Los tips cónicos, ¿sí?, tienen una característica importante en el sentido de que la base del tip, ¿sí?, tiene un diámetro, una cantidad de masa, y la punta del tip tiene una cantidad de masa muchísimo menor, o sea que son cónicos. ¿Eso qué significa? Que la energía que entra al tip
Al ir disminuyendo la masa, se va disminuyendo la energía, la disipan más. Por lo tanto, son tips que presentan muchísimo mejor. Algo que hay que entender de los líderes, de los tips cónicos, es que como tienen una forma, tienen más cobertura en la parte de atrás que en la de adelante, pero el alma es la misma. Si bien la cobertura tiene una densidad determinada con una velocidad de hundimiento, no se cumple a lo largo de todo el tip. Y la punta, al tener menos cobertura, se hunde más lento. Algo que hay que tener en cuenta es que los tips cónicos presentan de manera mucho más sutil y presentan de mejor manera, pero tienen rangos de hundimiento menores. Mientras que los tip level, ¿sí?, son más rústicos en la presentación, no disipan tanta energía, pero sí tienen rangos de hundimiento mucho más rápidos porque la masa es uniforme a lo largo de todo el tip. Entonces, el hundimiento rinde de otra manera diferente. Una línea Scandi, ¿sí?, un body Scandi, por su dinámica de lanzamiento, requiere de tips cónicos. Un Skagit, tips level. Un Scandi, tips cónicos. Y una línea way forward, porque yo quiero castear y le quiero... Bueno, ahí vamos a depender de qué querramos hacer, porque podemos usar tanto líderes level como líderes cónicos. Ya, en este caso, no tips, sino líderes. Un ejemplo en todo esto se lo voy a dar para que se entienda un poquito el concepto. Si yo estoy tirando moscas muy grandes, ¿sí?, si estoy pescando en aguas un poco rotas o turbulentas o muy rápidas, un tip level puede llegar a ser la elección ideal. ¿Por qué? Porque voy a tener transmisión de energía para poder tirar una mosca más grande, porque el ruido que me pueda generar el tip al caer no va a ser molesto porque el ruido ya de la corriente me lo va a disimular, y si el agua es rápida, un tip level va a profundizar a mayor velocidad. Ahora, si yo estoy pescando con moscas más pequeñas, aguas más tranquilas o de superficie más lisa, sin tanto ruido, no necesito profundizar una locura, ahí las ventajas de un tip cónico van a ser mejores, porque me va a permitir presentar de manera muchísimo más prolija y mucho más sutil. Una pregunta que siempre surge: ¿puedo usar los Skagit con tip cónico? Sí, se puede. Va a cambiar, por supuesto, la mecánica de lanzamiento, va a cambiar la tasa de profundización, pero se puede usar. ¿Puede utilizar una cabeza, un body Scandi con un tip level? Sí, se puede. Voy a ganar en tasa de profundización, el casteo no va a ser lo más prolijo y la presentación tampoco. Pero sí, por supuesto, que se pueden utilizar de manera aleatoria, siempre y cuando tengamos en cuenta cuáles son los efectos que cada uno va a generar. Espero que les haya servido y cualquier consulta nos avisan.